Eh, Hoy vamos a dedicar nuestra clase a hablar del arte en la Rus de Kiev. Antes de empezar nuestro repaso por el arte, me gustaría recordar qué es la Rus de Kiev. La Rus de Kiev es el origen de la Rusia actual. Se encuentra situado en el Istmo Intermaris, que es el estrecho que uniría una posible península, Europa, del continente asiático, y este istmo iría desde el mar Báltico al norte al mar Negro al sur, desde la desembocadura del Volga hasta la península de Tamán en el mar Negro. Esta tierra fue habitada por unos hombres que se les denominaba varegos. El nombre de varego significa hombres de mar y abarca pues, todas las actividades que el hombre puede tener en el mar, desde pescador hasta pirata, hasta guerrero, hasta gente que le gustaba vivir sobre el agua del mar, y vivían en el mar Báltico. Entonces uno de estos varegos, Rurik de Kiev, conquistó las tierras de los lagos que hay en la costa del mar Báltico. Y entonces fundó una dinastía que fue la dinastía Rúrica. El primer rey de esta dinastía fue Rurik de Kiev. Estamos hablando del año 880 aproximadamente, en la segunda mitad del siglo IX. Esta dinastía tuvo 5 reyes y terminó realmente terminó con la, con la, la guerra por la predominancia en el mandato de esos territorios. Esos territorios estaban formados por distintas provincias que eran principados, que eran repúblicas, y empezaron una lucha entre ellos por la hegemonía. Aprovecharon esta lucha que se va a dar en los territorios de la Rus de Kiev. La aprovecharon los mongoles, que son un pueblo que viene del norte de China al sur de Siberia, que realmente son seminómadas, es decir, que no conquistan tierras para asentarse en ellas, sino más bien para sacar de ellas sus productos, hacer como pequeñas rafias y luego volverse a su territorio original. Bueno, estos mongoles en el siglo XII y salen de su tierra, de Mongolia, y se expanden primero por las tierras de Asia y luego llegan al estrecho Intermaris, el que está entre el mar Báltico y el mar Negro, que será el que había ocupado la Rus de Kiev, y ahora se ha dividido en una serie de pequeños principados reinos, fundamentalmente en 3. La República de Novgorod, en el Principado de Vladimir y en el Principado de Galicia. Vamos a hablar de las 3 porque van a ser los 3 principales estados en los que queda dividida la Rus de Kiev luego de la invasión de los mongoles. Además de esto, también quería recordaros que Vladimir II el Grande, el cuarto rey de la dinastía rúrica, se convierte al cristianismo. ¿Y esto cómo lo hace? Pues manda una serie de emisarios, una serie de embajadores a los distintos lugares con el propósito de pasar de paganos a una religión monoteísta. Entonces acuden sus embajadores a tierras del Islam, a tierras judías y a tierras cristianas. A la vuelta de su viaje, consideran que la religión que más les ha gustado, que la liturgia que más les ha emocionado y que los lugares de culto que más les han gustado es la cristiana, la de Bizancio, la de Constantinopla. Entonces convencen a Vladimir de que el pueblo de la Rus de Kiev, o bueno, en este caso ya los 3 pueblos que conforman lo que era la Rus de Kiev, se conviertan al cristianismo. Así va a ocurrir, y en el año 988 Vladimir, cuarto rey de la Rus de Kiev, se convierte al cristianismo. Se bautiza y además hace una especie de ruego o un mandato para que su pueblo también se convierta al cristianismo. De esta forma, el Rus de Kiev va a adoptar la religión de Bizancio. Realmente va a adoptar la religión del Imperio Romano de Oriente. Bueno, pues esta va a tomar la religión, y además de la religión va a tomar las costumbres y el arte. Vamos a ver las iglesias con cúpulas que se encontraban en Bizancio, las vamos a trasladar ahora a la parte de Rus de Kiev y luego a toda Rusia, siendo el arte ruso un hijo indudable del arte bizantino.
Igual ocurrirá con la pintura. Vamos a encontrar iconos maravillosos en tierras rusas que van también a seguir el ejemplo de los pintores bizantinos. De hecho, al principio son los artistas bizantinos los que se trasladan a la Rus de Kiev para realizar sus templos y para realizar sus iconos. Así pues, podemos decir que Vladimir II el Grande, cuarto rey de la dinastía rúrica, se convierte al cristianismo y entonces adoptará la religión, la cultura, la arquitectura, la pintura de las tierras de Bizancio. Podríamos también incluso insinuar que el imperio romano de Oriente, lo que es la cultura, lo que es la arquitectura, las formas, terminan en el 1500 con la llegada de los turcos a Constantinopla, pero en Rusia el arte, este arte que nace en el Imperio Romano de Oriente, va a perdurar hasta la actualidad. Porque en la actualidad en Rusia se sigue practicando y además fervorosamente el cristianismo ortodoxo y se han seguido construyendo iglesias a la forma bizantina hasta la actualidad. Bueno, todo esto os lo cuento para un poco pues, poner en contexto lo que vamos a ver. Vamos a ver la arquitectura en tres principales lugares. En la República de Novgorod, en el Principado de Vladimir y en el Principado de Galicia-Volinia. De los tres, quizá el más importante, porque es el primero, es en la República de Novgorod. Porque es el primero y porque además los rusos de siempre, y fundamentalmente los de ahora, se sienten herederos de la República de Novgorod, mucho más que de los Romanov, que de las dinastías Romanov, que piensan que no es, que el origen de Rusia va a estar en esta república, en la República de Novgorod. De hecho, los decembristas, cuando se sublevan contra el zar, van a hacerlo reclamando otra vez a la República de Novgorod. Bueno, pues aquí tenemos el mapa donde podemos encontrar la Rus de Kiev entre el mar Báltico y el mar Negro, entre la desembocadura del Volga y la península de Tamán. Es decir, aquí tenemos las tres grandes ciudades, las tres grandes capitales de los tres grandes estados que se van a formar entre los tres estados predominantes, que serán la República de Novgorod al norte, en las tierras del Báltico, el Principado de Vladimir Sudal en el este y el Principado de Galicia al sur, cuya capital será Kiev. Entonces vamos a encontrar en la arquitectura que vamos a estudiar hoy las principales iglesias y monasterios de Novgorod, de Vladimir y de Kiev. Vamos a ver pues esto que decimos, la arquitectura de la Rus de Kiev. Ya hemos hablado de la dinastía rúrica, que eran aquellos varegos que vivían en el mar, cuyos reyes son 5. Será el primero Rurik de Kiev, Oleg de Kiev, Igor de Kiev, Vladimir el Grande. Este es el que se va a convertir al cristianismo ortodoxo, y su hijo Yaroslav I, que será el que recopilará las leyes primeras de la Rus de Kiev. Este territorio, que ya hemos dicho que está entre el mar Báltico y el mar Negro. Esta es una moneda de curso actual, un billete de Ucrania, donde se aparece la imagen de Vladimir el Grande. Este es el bautismo de Vladimir el Grande y que será el principio de la conversión de toda la Rus de Kiev y de toda la Rusia después al cristianismo ortodoxo, a la forma de Constantinopla, Bizancio. Bueno, pues hemos dicho también que la tradición arquitectónica va a ser la bizantina, es decir, que la arquitectura de la Rus de Kiev, a partir de la conversión de Vladimir el Grande, toma el arte de Bizancio. De esa manera, pues después de la revolución mongola entre el siglo XII-XIII, la tradición arquitectónica continuó igual en la República de Novgorod y los principados de Vladimir Sudal y en el Principado de Galicia-Volinia. Vamos a estudiar las iglesias que se encuentran en estos tres lugares porque consideramos que son las más representativas de la Rus de Kiev. Aquí tenemos al norte la República de Novgorod en verde. Tenemos al sur, en rosa, la de Galicia-Volinia, capital Kiev. Y tenemos en moradito la de Vladimir, el Principado de Vladimir, el Principado de Galicia, capital Kiev, y la República de Novgorod, origen del mundo de la República de la dinastía rúrica, que será la primera dinastía de la Rus de Kiev. Y este es el Istmo Intermaris, el istmo que separa Europa de Asia. ¿Por qué se considera que Europa podía ser como una provincia de Asia? Mar Báltico, Mar Negro, península de Tamán, desembocadura del Volga. Esta es la que será el origen de la Rusia actual, que luego se expandirá
por toda Siberia, por parte de Asia, siendo en la actualidad pues, el estado más grande del mundo. Bueno, ¿cuáles son las iglesias de la Rus de Kiev? Fueron construidas todas ellas después de la adopción del cristianismo en el 988 con el bautismo de Vladimiro II el Grande. Son el primer ejemplo de iglesias monumentales en tierras orientales eslavas. Las primeras iglesias ortodoxas cristianas eran pequeñas iglesias de madera que se llamaban iglesias celulares. Es decir, que lo que vemos hoy en el arte de Kiev, de Norogov o de Vladimir no es el arte que se fundó en el siglo IX, sino que es una remodelación de estas antiguas iglesias. Entonces, las principales catedrales, como decíamos, eran pequeñas iglesias con decenas de cúpulas, que algunos historiadores pensaron que esto era por la influencia de los antiguos templos paganos. No, realmente la influencia clara del arte, tanto arquitectónico como pictórico, de la Rus de Kiev y de luego de toda la Rusia, va a ser el arte bizantino de Constantinopla, el arte del Imperio Romano de Oriente. Bueno, pues vamos a ver ahora las iglesias más importantes de Novgorod. Bueno, pues vamos a contarnos la iglesia de Santa Sofía. Vamos a ver muchas catedrales de Santa Sofía, porque realmente Santa Sofía lo que significa es la sagrada sabiduría de Dios. Y entonces, igual que nosotros tenemos muchísimas iglesias dedicadas, muchas catedrales a la Virgen María, por ejemplo la de Valencia, también en las tierras de la Rus de Kiev y de Rusia luego, va a haber muchísimas catedrales de Santa Sofía, porque Santa Sofía significa esto, la sagrada sabiduría de Dios. Se construyó entre el año 1045 y 1050, es decir, es una de las primeras catedrales que hay en la Rus de Kiev, aquí en el norte, muy cerca del Báltico, en Novgorod, en la república que los rusos van a considerar siempre como su verdadero origen. Es la catedral más antigua de toda Rusia y forma parte del centro histórico de la ciudad de Novgorod, de su Kremlin, porque los centros históricos de las ciudades se va a llamar Kremlin, y el Kremlin habrá uno en cada gran ciudad. El Kremlin normalmente no es más que la conjunción de los palacios y las distintas iglesias que conforman el centro histórico de las ciudades. Bueno, pues esta en Novgorod es patrimonio de la UNESCO desde 1992. Es una catedral de 5 cúpulas, construida por Vladimir de Novgorod, en honor de su padre, Yaroslav el Sabio, que fue el último rey de la dinastía rúrica. Aquí tenemos a Yaroslav I el Sabio, gran príncipe de Novgorod del norte y el sur y de Kiev. Le vemos con 4 atributos. Un atributo que es una catedral que lleva en la mano porque fue el que construyó, el mandó construir la catedral de Santa Sofía de Novgorod. Lleva en la otra mano un libro, porque es la recopilación de leyes que van a hacer sus hijos. La primera recopilación de leyes que se va a dar en las tierras de la Rus de Kiev. Va a llevar la espada por ser el jefe de los ejércitos y va a llevar la vara de mando, es decir, el rey Yaroslav I el Sabio, último rey de la dinastía rúrica, con todos los atributos que le definen como el máximo representante de la Rus de Kiev. Esta iglesia que hemos dicho, esta iglesia reemplazó a una antigua iglesia que había construida por el obispo Joaquín, que se quemó. Muchas de las iglesias se han quemado y han sido destruidas por las guerras y han sido modificadas durante el siglo XV, XVI, XVII, XVIII y hasta en el XIX. Bueno, aquí tenemos a Yaroslav de Kov con su padre, Yaroslav el Sabio. Le está entregando, como vemos, el hijo al padre, los manuscritos donde están escritas las leyes de las tierras de la Rus de Kiev. Y esta es, como veríamos hoy, Santa Sofía, la sagrada sabiduría de Dios. Porque realmente Santa Sofía significa esto, la sagrada sabiduría de Dios. Esto es como la vemos en este momento. Por supuesto que no era como se hizo por Yaroslav en el siglo X, ni en el siglo X-XI, sino como se ve en la actualidad, luego de sufrir numerosas modificaciones. Esta es una de sus lados donde vemos pinturas. Está pintada, se pintó en su origen y ha sido repintada en el siglo XV y en el siglo XVIII. Es decir, que las pinturas que vemos hoy, pocas de ellas han soportado el tiempo desde el siglo XII. Incendios, invasiones de mongoles, guerras entre los distintos pueblos de la Rus de Kiev hicieron sufrir mucho estas catedrales. Aquí tenemos una puerta que realmente sí que pertenece al siglo XII, porque es una puerta que se construyó en Magdeburgo. Es una puerta románica, alemana, que se trasladó a la Rus de Kiev, se trasladó a Novgorod. Esta puerta va a estar decorada con escenas del antiguo
y del Nuevo Testamento, así como escenas de la mitología y de las creencias paganas. Por ejemplo, vamos a ver aquí distintas escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento que van a conformar esta románica iglesia de puerta que se encuentra en la Catedral de Santa Sofía, la gran sabiduría de Dios de la ciudad de Nor-Logov. Aquí tenemos, por ejemplo, la crucifixión, Cristo crucificado, la Virgen dulcemente toma su mano, como ocurría, por ejemplo, en el descendimiento de Antelami, maravilloso descendimiento que se encuentra en la ciudad de Padua y que está hecho por Antelami, y es un pequeño friso que se encuentra en la catedral. Y este es San Juan. A su izquierda vemos una imagen mitológica, un centauro, que tiene poco que ver con las iglesias. Perdón, Ezio Pauli es Parma, en la catedral de Parma. Se encuentra el descendimiento ante Lami, que tiene una imagen semejante a esta. La Virgen toma la mano de Cristo una vez quitado su clavo y la besa dulcemente. Y aquí vemos al centauro, que es una imagen completamente mitológica. Bueno, esto es uno de los iconostasios. ¿Qué es un iconostasio? Un iconostasio es una pared que va a separar el lugar donde están los fieles del lugar donde se celebra la liturgia. El iconostasio está siempre decorado por bellos pinturas. En este caso vemos claramente los apóstoles, y abajo vamos a ver dos pinturas muy repetidas en los iconostasios de toda Rusia y toda la Rus de Kiev, que van a ser la Virgen con el niño, que se llamará Theotokos. Teo, Dios; Tokos, madre. Bueno, por esto los tocólogos son los médicos de las que van a ser madres. Es decir, Theotokos es la madre de Dios. Y esta imagen de Theotokos va a ser muy importante en la iconografía de los iconos que vamos a encontrar tanto en Bizancio como en la Rus de Kiev. Otro icono muy importante que vamos a encontrar va a ser Abraham entre dos ángeles, que significa el aviso que le hacen los ángeles a Abraham de que a los 90 años él y 80 años Sara van a ser padres. Abraham no lo cree. Abraham piensa que esto no es posible, pero le dirán que sí, que va a tener un hijo, se llamará Isaac. Abraham tiene otro hijo de una concubina que se llamaba Agar, una concubina egipcia, y que se llamaba Ismael. Entonces podemos decir que Abraham es el padre de las religiones del libro, que serán el Corán, la Biblia y la Torah. Es decir, árabes, cristianos y judíos. ¿Por qué? Porque su hijo Isaac será el padre de cristianos y judíos, y su hijo Ismael será el padre de los ismaelitas, agarenos o sarracenos, que son los árabes. Es decir, Abraham, el padre de las religiones del libro. Bueno, pues vamos a encontrarlo con mucha frecuencia, estas imágenes, y esto es el iconostasio, el lugar que separa el lugar donde están los fieles del lugar donde se celebra la liturgia. Aquí lo tenemos, esta es Theotokos y este es Abraham entre los ángeles y el apostolario, santos locales, y esta es la puerta que comunica la nave central o la nave con el ábside que va a donde se va a celebrar el rito. Son iglesias con varios ábsides, entonces delante de cada ábside encontraremos un iconostasio. Aquí vemos otro iconostasio donde también aparece Theotokos, la Virgen con el niño, donde aparece también Abraham con los ángeles y donde aparece Cristo. Es decir, y el apostolario, figuras muy constantes que vamos a encontrar en muchísimas representaciones pictóricas, muchísimos iconos de la Rus de Kiev, de la Rusia posterior, y por supuesto ya estaban en Bizancio, que son los que los traen desde a Rus de Kiev. Aquí vemos la puerta de entrada, el Pantocrátor, Cristo. Aquí vemos a Abraham con los ángeles, y aquí vemos Theotokos, es decir, la Virgen con el niño. Esto es uno de los tronos que utilizaba el prelado, que era el que representaba a Cristo en esta iglesia. Bueno, pues estos son santos locales y santos de la religión cristiana ortodoxa, que también están representados en las paredes, en frescos de las iglesias que vamos a estudiar. Ya digo que la mayoría de ellos son repintados, porque lo del siglo XII apenas quedan muy pocas imágenes que yo ahora les voy a mostrar. Esta es una de las imágenes que queda. El signo de Nor-Logov, que es Theotokos. Teo, el niño, el hijo; Teo, Dios;
Tocos, la madre. Teotocos es el signo de Norogov y luego Sami será la patrona de Vladimir. Es quizá el icono más venerado en toda la Rus de Kiev y después de la Rusia. Bueno, este es el templo por dentro, que vemos que tiene un triforio en la parte superior y está todo decorado. Esto es el iconostasio, esto es el crucero, aquí tenemos el tambor y la cúpula que corona el crucero. Bueno, el interior fue pintado en los siglos XI y XII, como decíamos, pero los frescos que no se encuentran ahí porque fueron incendiados con varias veces. Y en 1860 se repintan. Es decir, que en el siglo XII la catedral de Novgorod fue hasta el XV el centro espiritual y ceremonial de toda la República de Novgorod. Bueno, durante la ocupación nazi de Novgorod, el Kremlin, que es este lugar que os decía antes, que es el centro de la ciudad, que está conformado por distintos palacios y distintas iglesias, fue dañado gravemente a causa de la guerra y de la destrucción nazi. Aún así, la catedral sobrevivió y la gran cruz del domo principal, que es el ábside principal, fue retirada por soldados españoles de la División Azul del ejército alemán, que lucharon con Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y se trajo a Madrid. Entonces estuvo en Madrid durante 60 años en la Academia Militar de Ingeniería, hasta que fue descubierta por dos hermanos historiadores españoles, Miguel Ángel y Fernando Garrido Polonio, que la reconocieron como la cruz de la iglesia de Santa Sofía de Novgorod. Y entonces se instó, aquí la tenemos la cruz, hoy ya en Novgorod, se instó, aquí tenemos el Espíritu Santo sobre la cruz de Novgorod. Y se dijo que se instó en el 2004 al Ministerio de Defensa, que estaba presidido por José Bono, a que la iglesia fuera devuelta a la iglesia ortodoxa rusa. Así ocurrió y se entregó en el 9 de diciembre de 2004. Los hermanos Garrido Polonio fueron los encargados de trasladar a Rusia este gran preciado reliquia de la cruz del domo de la catedral de Santa Sofía de Novgorod. Bueno, ya hemos visto la catedral más importante del norte de Novgorod. Ahora vamos a trasladar al sur y vamos a ver la iglesia de los diezmos y otra vez la iglesia de Santa Sofía. Pues os decía, pero ahora en este caso no es de Novgorod, sino de Kiev. La iglesia de los diezmos de Kiev, vamos a ver que fue construida por Vladimir el Grande, el cuarto rey de la dinastía rúrica, en el mismo lugar donde se produjo la muerte del protomártir, es decir, el primer mártir, Teodoro Varego, entre los años 989 y 996. Aquí tenemos a Vladimir el Grande con sus atributos. En este caso van a ser la iglesia, la conversión al cristianismo y su vara de mando, es decir, corona, vara de mando y representación de la iglesia, porque fue el primer rey varego de la Rus de Kiev que se convierte al cristianismo y va a ser el causante de que el arte, la historia, las costumbres de Bizancio pasen a la Rus de Kiev. Se convirtió al cristianismo y además se casó con una princesa bizantina. Esto también va a ser una norma muy común. El primer nombre que tuvo esta iglesia fue la Dormición, que también vamos a encontrarla muchas veces. Los cristianos ortodoxos a la Asunción de la Virgen la llaman Dormición. La Virgen muere y entonces es subida a los cielos, ascendida a los cielos, le llamaron Dormición de la Virgen, de Teotocos. Entonces este fue el primer nombre que tuvo. Luego se cambió o se asimiló también a la iglesia de los diezmos, porque para su construcción el príncipe Vladimir destinó una 10ª parte de los ingresos estatales. La primera iglesia estuvo decorada por maravillosos frescos y mosaicos hechos por artistas bizantinos. Ya os decíamos que en un primer momento la decoración se hará por artistas bizantinos que enseñarán a los artistas de la Rus de Kiev, después a los rusos a interpretar, a realizar, a copiar el arte bizantino. Fue destruida por completo en el siglo XIII y era considerada el templo más antiguo cristiano en piedra construido en la parte sur, el Novgorod en la parte norte y está en la parte sur de Kiev. Aquí tenemos lo que queda de la iglesia de los diezmos, y esta es una ilustración del siglo XVII de la iglesia, y esta es como se ve la iglesia a partir del XIX, como se ve en la actualidad. Así que veis cómo ha sido muy reconstruida la iglesia en la actualidad, muy reconstruida. Bueno,
Otra iglesia que encontramos en Kiev, aparte de la iglesia de los diezmos, va a ser, como decíamos antes, la iglesia de Santa Sofía de Kiev, la iglesia de la sabiduría infinita de Dios en Kiev. Otro gran ejemplo de una iglesia primitiva de 13 cúpulas, que fue construida por Yaroslav el Sabio, hijo de Vladimir el Grande, aquel que recibió de sus hijos las leyes. Gran parte del exterior ha sido alterado con el tiempo y se han añadido 25 cúpulas a las 13 que habían. También los primeros cimientos se iniciaron en 1037, en el siglo XI. Este es Yaroslav el Sabio, ya hemos comentado sus atributos: la catedral, el libro con las leyes, la espada y la vara de mando de Yaroslav el Sabio, hijo de Vladimir II el Grande, último rey de la dinastía rúrica. Aquí tenemos, como se ve hoy, la Catedral de Santa Sofía de Kiev, una maravillosa catedral que es uno de los tesoros más importantes hoy de patrimonio de la humanidad y uno de los grandes tesoros del patrimonio de toda Ucrania, junto con los monasterios de las cuevas de Kiev. Su modelo fue la que hemos visto antes, la Catedral de Santa Sofía de Novgorod, que había construido Yaroslav el Sabio. Decidió imitar en piedra esta catedral del norte para agradecer la ayuda que le habían dado los de Novgorod para conquistar Kiev y para que fuera nombrado príncipe de Novgorod y de Kiev. Aquí tenemos la torre de la catedral, que luce maravillosa, es una catedral imponente hoy, grandísima. El interior es también maravilloso, tiene 5 naves, 5 ábsides, por tanto tendrá delante cada ábside un iconostasio y 13 cúpulas. En el interior se conservan mosaicos y algún fresco del siglo XI. Esos son quizás de los pocos que se conservan, y uno de ellos es el más importante de todos, es la Virgen Orante, que es una de las imágenes de más devoción de toda la Rus de Kiev y de toda la Rusia actual. Es también lugar de enterramientos, donde están enterrados Vladimir y su hijo Yaroslav el Sabio. Aunque Vladimir ha desaparecido, no se sabe dónde está la tumba, en cambio sí se sabe dónde está la tumba de Yaroslav el Sabio. Aquí tenemos la iglesia por dentro, también tiene, como hemos visto, un triforio. Aquí vemos la cúpula, el tambor horadado por ventanas, en la parte superior la imagen de Cristo, rodeado de 4 ángeles, en las 4 pechinas o tambores los 4 evangelistas, el crucero. Estos son los arcos torales que rodearán el crucero donde se depositará el ábside. Estas 4 imágenes hacen que se pueda pasar de un espacio cuadrado a un espacio redondo, como será la cúpula. Este es el ábside del iconostasio del ábside más importante, donde está la Virgen Orante. Ahora la vamos a ver, el iconostasio y el ábside de la Virgen Orante. Aquí tenemos el iconostasio, el ábside con Cristo rodeado de los ángeles, en las pechinas los 4 evangelistas, la Virgen Orante en el ábside y delante el iconostasio. Iconostasio, ábside con la Virgen Orante, cúpula con Cristo, con los 4 ángeles, y en las pechinas o tambores aparecen los evangelistas. Aquí los vemos, los 4 evangelistas. Aquí vemos a Cristo rodeado por 4 ángeles y lo que es el tambor horadado por vanos para que entre la luz en la catedral. Aquí lo vemos de más cerca, Cristo con el libro, con el nombre en griego, y aquí tenemos a los 4 ángeles, las ventanas, y aquí los evangelistas. En los intradoses aparecen tondos con imágenes de los santos de la devoción de la Iglesia cristiana ortodoxa. Esto es el triforio que os decía que tenía, y el entablamento. Es que son iglesias que se hacen después del Renacimiento, se restauran. Vamos a ver con el arquitrabe, el friso y la cornisa. Arquitrabe, friso y cornisa. Y los arcos de medio punto. Aquí tenemos el crucero con el tambor, en la parte superior la cúpula. La Virgen Orante. Aquí tenemos el Cristo. Los santos que aparecen en los intradoses. En las naves laterales aparecen también tondos donde se encuentran dibujados santos locales y signos
signos geográficos, perdón, signos, ahí no me sé la palabra, geométricos, hoy me salía, fijar qué tonta, de signos geométricos adornando las naves laterales, sobre las que se encuentra apeado el triforio. Esta es la que os decía, la Virgen Orante, que se encuentra en el ábside principal. Es la única que queda del siglo XI, la única pintura que ha quedado intacta desde el siglo XI. Es muy venerada por toda la Iglesia cristiana ortodoxa rusa. Aquí la tenemos, la Virgen Orante, que pone las manos como los orantes, ¿eh? Recordad que este signo es el signo de los orantes, en el ábside principal. El ábside y el iconostasio. Icono y stasio. ¿Qué significa esto? Iconos, estasio, que separan la nave del lugar de la celebración litúrgica. Bueno, también decíamos que había un panteón real donde estaban enterrados los gobernantes de la Rus de Kiev, entre ellos Vladimir II, fundador de la catedral, y su hijo Yaroslav el Sabio, que es el único que se encuentra hoy su lápida. Después del saqueo de Kiev por los soldados de Vladimir Sudak y luego por los mongoles, la catedral quedó en muy mal estado. Por eso se tuvo que restaurar en varias ocasiones. Los trabajos de restauración se van a hacer al estilo barroco ucraniano por el arquitecto Octaviano Mancini, pero se va a conservar siempre el interior con este profundo sabor bizantino que no va a perder nunca las iglesias del cristianismo ortodoxo ruso. Después de la Revolución Rusa, en 1917, se decidió destruir la catedral y transformarla en una especie de parque de los héroes, pero unos científicos e historiadores pusieron todo su empeño en que se conservara, aunque se cambiase su uso. De hecho, durante un tiempo fue museo arquitectónico e histórico, pero posteriormente, en el año 1980, las autoridades soviéticas, que aun siendo comunistas como lo han sido, han respetado mucho el cristianismo ortodoxo, han trasladado otra vez a la Iglesia Ortodoxa rusa esta gran catedral de la Santa Sofía de Kiev, y es un gran regalo para la gente de Ucrania. Hoy está otra vez en peligro por los bombardeos rusos sobre Ucrania. Es que estamos siempre igual. Bueno, luego vamos a hablar, también hemos hablado de las iglesias del norte, de Novgorod, de la República de Novgorod. Hemos hablado de las iglesias del sur, de las de Kiev. Y ahora vamos a hablar de los monumentos blancos del este, de Vladimir Sudal. Vamos a hablar de tres iglesias, de iglesia de San Boris y Gleb, la catedral de la dormición, otra vez de la dormición de Vladimir, o diríamos nosotros, de la Asunción de la Virgen, y la catedral de San Demetrio, que es un santo de mucha devoción en el mundo del cristianismo ortodoxo. Aquí tenemos otra vez, para que no olvidéis, Novgorod, la República de Novgorod, con su capital Novgorod, al norte, en el Báltico, al este, Vladimir Sudal, con su capital en Vladimir, y al sur, Galicia, con su capital en Kiev. Son los tres estados que se van a quedar cuando se rompa la Rus de Kiev. Van a haber más, pero estos van a ser los más importantes, donde se va a aglutinar el máximo de su arte. Bueno, la iglesia de San Boris y Gleb. ¿Quién son San Boris y Gleb? Son los dos primeros mártires que fueron santificados o que fueron elevados a los altares, y eran hijos de Vladimir y de su esposa, la princesa bizantina. Fue la primera iglesia de piedra blanca, porque las que vamos a encontrar en la zona de Vladimir Sudal van a ser las iglesias llamadas de piedra blanca. Y estos dos, Boris y Gleb, estos dos peregrinos, iban en peregrinaje a Kiev y los mataron en su camino hacia Kiev. La iglesia se encuentra cerca del río Ner y también forma parte de la UNESCO en los llamados monumentos blancos de Vladimir Sudal. ¿Por qué se llaman monumentos blancos? Porque están hechos todos en mármol blanco. Es decir, fueron todos hechos blancos, y entonces conforman una tipología única en la Rus de Kiev y luego en Rusia, que serán los monumentos blancos. Aquí tenemos la época medieval, era un monasterio grande y la iglesia estaba adosado a él. Se ha alterado muchísimo con el tiempo y ha perdido su bóveda original y sus cúpulas originales, y los ábsides han quedado reducidos a la mitad de su altura. Se añadió posteriormente un porche, pero lo que vemos hoy tiene poco que ver de lo que se hizo en el siglo XI. Aquí tenemos lo que hoy encontramos en la iglesia de San Boris y San Gleb. El pórtico, y vamos a ver aquí los tres ábsides que quedan, disminuidos de tamaño a la mitad de lo que eran en su momento. La iglesia de San Boris y Gleb.
San Boris y Gleb son los hijos, ya hemos dicho, menores de los príncipes, del príncipe Vladimir el Grande y de la princesa bizantina Ana, aquel que se convirtió al cristianismo y además, como decíamos, trajo la fe, las costumbres, el arte y una esposa bizantina, la princesa Ana. Bueno, por aquí tenemos al príncipe Vladimir con sus hijos Boris y Gleb y el resto de sus hijos dentro de la iglesia de Boris y Gleb. Bueno, fueron asesinados durante la guerra del 1015 al 1019. Fueron los primeros santos, ya hemos dicho, canonizados tras la cristianización de Rus de Kiev. La catedral, ahora vamos a ver la segunda catedral de la Dormición de Vladimir. La primera de las iglesias blancas va a ser la de Boris y Gleb. La segunda, la catedral de la Dormición, en este caso de Vladimir, no de Kiev, sino de Vladimir. Es una de las iglesias de la Rusia medieval del siglo XIII-XIV. Es patrimonio de la humanidad, perteneciendo también a los monumentos blancos de Vladimir Sudal. Y fue realizada por Andrei el Piadoso y dedicada a la Virgen María, a quien proclamó, y va a ser para siempre ya, santa patrona de Vladimir. Vamos a ver la imagen de este Teotokos, que va a ser patrono de Vladimir y realmente la más venerada en toda la Rus de Kiev y luego en Rusia. Fue edificada en el siglo XII y fue ampliada a finales del siglo XII. ¿Por qué? Porque la ciudad tomó mucho prestigio y fue aumentó muchísimo su tamaño. Es decir, se convirtió en la iglesia más grande de Rusia durante 300 años. La catedral sobrevivió, quizá fue la que mejor sobrevivió a la gran devastación del incendio de Vladimir, cuando las hordas mongolas de Batú-Khan, ¿os acordáis de los mongoles mandados por Batú-Khan, y llegaron a Vladimir e incendiaron la capital? La iglesia sobrevivió bastante bien, no como está ahora está muy modificada, está muy intervenida, y aquí vemos la iglesia de la Dormición de Vladimir junto al monasterio que acompaña normalmente a las iglesias. Aquí vemos la iglesia con su torre campanario, la cruz del ábside mayor, y esta es la Teotokos. Teo, Dios, Tokos, madre. La madre de Dios como santa protectora de Vladimir. Madre, Tokos, Teo, Dios. La madre, tocólogo, el médico de las madres. Tokos, Teotokos como santa protectora de Vladimir. Siempre será quizás uno de los iconos más reproducidos y más amados por la Rus de Kiev y luego por Rusia en general. También otro fresco que vamos a encontrar conservado va a ser el fresco de el seno de Abraham, como ya os he dicho antes, que aparecía en muchísimos iconostasis reproducido. Es Abraham cuando recibe la noticia de que su esposa Sara y él, a los 80 y 90 años, van a ser padres. Esto es la llegada de los ángeles para comunicarle a Abraham su paternidad, que va a tener un hijo que será el padre de los cristianos y de los judíos. Tenía otro, como hemos dicho, que se llamaba Ismael, que era el padre de los árabes. Abraham, el padre de las tres religiones del libro: Corán, Biblia y Torah. Las tres libros y las tres religiones monoteístas. Las tres son religiones monoteístas y religiones de libro. Bueno, el interior fue pintado en el siglo XII, ya hemos dicho. Hemos visto que lo que quedó del siglo XII, y luego ha sido repintado por Andrei Rublev y por Danil Chorny en el año 1408. La Catedral de la Dormición sirvió como modelo para hacer Aristóteles Fiorovani la Catedral de la Dormición del Kremlin de Moscú. El Moscú también tendrá 8 catedrales dentro del Kremlin, una de ellas será la de la Dormición, y será, según el ejemplo de esta catedral que hemos visto, de la Dormición de Vladimir. En el año, el Kremlin se hizo en el siglo XV, ya a la segunda mitad del siglo XV. Aquí tenemos la pintura que se ha repintado en el siglo XV por los pintores de la Rus de Kiev. Aquí tenemos. Estas son las pinturas de los santos protectores de la religión cristiana ortodoxa, sentados en una maravillosa perspectiva abatida, unos sobre otros. Es la primera forma de manifestar profundidad, de manifestar perspectiva, que luego será elaborada en el Renacimiento con muchísimo más, pero esto es anterior a este momento. Aquí tenemos las pinturas que decoran la catedral.
Bueno, y por último vamos a ver la Catedral de San Demetrio de Vladimir. ¿Quién es San Demetrio? San Demetrio es un santo que los habitantes de la Rus de Kiev y de la Rusia posterior van a tener gran devoción, trasladado desde Bizancio. Es decir, era un santo bizantino que es trasladado a las tierras rusas y en la cual tienen las tierras rusas gran devoción por él. La fecha que se funda esta catedral se piensa que fue cuando el icono del santo llegó a la catedral desde Bizancio durante el año 1197. Hay quien dice que fue quizá un poco antes, porque fue durante el reinado del príncipe Sebolod. Sebolod de Vladimir, en honor de San Demetrio de Tesalónica. Es decir, que hay piensan que fue el príncipe Sebolov de Vladimir Sudal el que la trajo desde Tesalónica. Bueno, realmente son pocos años de diferencia. La iglesia se construye para recibir la llegada de San Demetrio, que llega desde Bizancio, un santo bizantino que toma posesión de las tierras de la Rus de Kiev. Aquí tenemos al príncipe que dicen que la trasladó, que es el príncipe de Sebolov. Príncipe de Sebolov. Y aquí tenemos las tierras de Vladimir. Insisto mucho en esto porque quiero que las tengáis. Vladimir Sudal al este, República de Norogov al norte, con capital en Norogov, Principado de Galicia, Volhynia y de Kiev al sur. Sur, este y norte, y luego hay más, por ejemplo, vemos otros principados que darán lugar a Polonia, que darán lugar a otros lugares, pero realmente estos tres son los más importantes en que se escinde o se rompe la Rus de Kiev. Forma también parte esta iglesia San Demetrio de los monumentos blancos de Vladimir Sudal y pertenece por tanto al conjunto de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Realmente es muy simple, es una iglesia formada por 4 pilares y una cúpula. En el principio estaba rodeada de galería con torres que conectaban con el Palacio del Príncipe. Estamos en el Kremlin de la ciudad de Vladimir, pero por un error en la restauración se destruyó esta galería de torres y hoy se queda tan solo aislada la iglesia de San Demetrio de Vladimir. Es famosa, ¿por qué? Por sus tallas de piedra blanca que decoran sus paredes con más de 600 relieves que representan santos, representan personajes del Antiguo Testamento, presentan animales reales y míticos. También aparece, por ejemplo, el rey bíblico, el rey David, también aparece Alejandro el Grande, también aparece Sansón, también aparece el príncipe de Sebolov, tercero que quizá fue el que mandó construir esta iglesia de San Demetrio de Vladimir. Aquí la tenemos 4 pilares y una cúpula, con un gran tambor, y toda ella decorada por 600 relieves, ya hemos dicho, de iconografía muy dispar, desde santos del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, imágenes de reyes, imágenes de personajes bíblicos, imágenes mitológicas, todas ellas juntan formando este gran conjunto de bellísimas relieves que decoran la iglesia de San Demetrio de Vladimir. ¿Veis los relieves? Decoran todas las paredes de la iglesia, desde el tambor hasta... Mirad, aquí por ejemplo aparecen santos de la devoción de la iglesia cristiana ortodoxa. Aquí aparecen figuras mitológicas con decoraciones vegetales y animales. Aquí vemos un pájaro, otro pájaro, unas ramas, unas flores y en la parte de abajo figuras mitológicas. Aquí vemos, por ejemplo, a Abraham e Isaac, cuando Dios le manda ya la bendición después de que iba a ser entregado como sacrificio a Dios. Dios le dice, no, él va a ser el padre de los cristianos y de los judíos. Lo vemos rodeado de ángeles y de animales, animales simbólicos, animales, ¿ves? Que son todo animales en representaciones de animales simbólicos. Aquí vemos también más animales simbólicos, es decir, la decoración iconográfica es desde Abraham hasta Isaac, pasando por el rey, por los santos del mundo del cristianismo ortodoxo, por el rey David, y luego muchísimas imágenes de estos animales mitológicos y de vegetaciones. Aquí lo tenemos, este es el rey David con su instrumento musical rodeado de animales mitológicos. Y el interior de la iglesia es una iglesia pequeña, ya hemos dicho, con 4 pilares y una gran cúpula. Es una iglesia sencilla y aquí la vemos por la parte interior.
Bueno, ya nos queda los monasterios, además de catedrales, como ya hemos dicho, de la Dormición, de Santa Sofía, de San Demetrio, que se encuentran desde la República de Novgorod a los principados de Vladimir y de Kiev. Vamos a encontrar, por ejemplo, monasterios. El monasterio de las cuevas de Kiev, que se llama el monasterio Labra. Se dice que un monasterio se denomina Labra cuando es un monasterio de mucha riqueza, formado por muchas iglesias, por muchos palacios, por muchos lugares. Es decir, que es un monasterio en el cual se conforman una gran belleza de edificios arquitectónicos. Se encuentra en Ucrania y junto a los catedrales que hemos dicho de San Demetrio y de Santa Sofía van a ser las que perdón, la Santa Sofía no, la de San Boris, San Demetrio y el monasterio van a ser las que conformen las catedrales de la arquitectura blanca de la Rus de Kiev. Es un monasterio ortodoxo, fue construido durante el reinado de Yaroslav el Sabio, el último rey de la dinastía rúrica. Es uno de los monasterios más antiguos de Ucrania y en 1990 fue declarado Patrimonio de la UNESCO junto a la Catedral de Santa Sofía. Aquí tenemos otra vez a Yaroslav el Sabio, un gran constructor, por eso le ponemos con el icono, con el atributo de la catedral, porque es un gran constructor, un legislador, recopila las leyes que sus súbditos y sus hijos han elaborado, su espada de luchador y su bastón de mando. Este es el monasterio de Labra, como hemos dicho, conformado por varias iglesias, varios palacios y varios lugares de culto y varios lugares de enseñanza. Es decir, que es un conjunto rodeado por murallas, un conjunto como, digamos, una ciudad sacra. Aquí la tenemos rodeada por murallas, la ciudad sacra del monasterio de Labra. Aquí tenemos la decoración del monasterio, del monasterio de Labra, en Ucrania, decorada por los santos de la devoción de la Iglesia Cristiana Ortodoxa, también en perspectiva abatida. Aquí vemos uno de los iconostasios, porque ya hemos dicho que va a haber muchas iglesias, con muchos ábsides, con muchos iconostasios. Aquí vemos el iconostasio, la puerta de entrada y las figuras de santos de la devoción local. Otro iconostasio, donde aparece Cristo, y donde aparece una Virgen con el niño, iconostasio con figuras maravillosamente decoradas, como el estilo barroco de Ucrania. Y esto es en la parte inferior, porque tiene una parte superior con varias iglesias y varios monumentos, y una parte inferior donde habitaban los monjes que fundaron el monasterio. Bueno, pues está en la orilla del río Dnieper y está, como hemos dicho antes, rodeado por murallas, como si fuese una especie de ciudad sacra, y tiene dos zonas, la zona alta y la zona baja. Ambas albergan edificios religiosos, culturales, iglesias, monasterios, museos, así como las cuevas que conforman el núcleo histórico del complejo. Aquí vemos el río Dnieper. Y fijaros en las ciudades: Mariupol, Donetsk, Gerson, el mar de Azov, el mar Negro, la península de Tamán. Todo esto suena, por desgracia, por la guerra que está actuando de manera muy violenta sobre esta zona. Aquí se encuentra la provincia de Crimea y Sebastopol. Bueno, el monasterio ha sobrevivido a los ataques de cumanos, mongoles, tártaros, se ha incendiado, sufrió la invasión nazi y el expolio bolchevique. Pero parece que como Ucrania es siempre un ave fénix, que va a resucitar de sus cenizas, va a renacer de ellas. Este gran complejo religioso, además de tener varias iglesias, varios monasterios, varios palacios, tiene también la primera imprenta, que se hizo en el 1615. También se hizo la primera escuela para miniar los libros que se hacían manuscritos. Y por todo esto se le llamó, se le dio el título de Labra, que se le da a los monasterios ortodoxos cristianos de gran relevancia. Bueno, pues un incendio causó la destrucción de la imprenta y el archivo, pero luego fueron reconstruidos. En este periodo último se edificaron muchas iglesias dentro de este monasterio, como es la Catedral de la Asunción de la Virgen o de la Protección de María, la Iglesia de la Puerta de la Trinidad, la Iglesia de Todos los Santos, que se añaden al antiguo complejo. También se hizo en el año 1761 el gran campanario y por último, ya en el finales del siglo XIX, se edificó el
refectorio que hoy se puede contemplar. Es decir, que lo que hoy vamos a contemplar en el monasterio de la Labra de Ucrania realmente tiene una larga duración en su construcción, y aunque es el primer monasterio que se construye dentro del grupo de los edificios de la Piedra Blanca, ha sido ampliado y modificado desde hasta finales del siglo XIX. Muchas gracias y hasta el próximo día.